Buenas tardes, vamos a hablar del régimen de nutrición normal. Entendemos por una alimentación normal aquella que le permite al individuo perpetuar a través de varias generaciones los caracteres biológicos del individuo y de la especie. Para que una alimentación sea normal hay que considerar que sea suficiente, completa, armónica y adecuada, es decir, que cumpla las 4 leyes de la nutrición. Se va a incluir como objetivo mantener constante la composición de los tejidos, permitir el funcionamiento de aparatos y sistemas, asegurar la reproducción y mantener el embarazo, favorecer la lactancia y también asegurar una sensación de bienestar que impulse a la persona a realizar actividades. Para poder indicarle a nuestros pacientes esta alimentación normal, vamos a hacer una prescripción dietética. Esta prescripción se va a basar en un correcto diagnóstico, en la evaluación del estado nutricional y para ello se va a prescribir una dieta o un plan de alimentación que va a ser el uso razonado y metódico de los distintos alimentos que esa persona va a consumir diariamente. Vamos a considerar la finalidad, o sea, por qué estamos haciendo esta prescripción, la fórmula sintética que la vamos a analizar durante esta presentación, los caracteres del régimen como el valor vitamínico y mineral, los caracteres físicos y químicos y la distribución y por último la fórmula desarrollada. Los objetivos, es decir, la finalidad de la prescripción dietética deben ser planteados de acuerdo a las necesidades del paciente. Pueden ser objetivos a corto o a largo plazo. Deben trabajarse con el paciente metas cortas y posibles de alcanzar para estimular la adherencia al tratamiento y también deben ser adecuadas a las condiciones del paciente, tanto económicas como sociales. La fórmula sintética incluye el valor calórico total, que habíamos visto cómo se calculaba por el método de ADA en la presentación anterior, la fórmula calórica y el coeficiente gramo-caloría. En cuanto a la fórmula sintética, este valor calórico total vamos a distribuirlo en distintos porcentajes de acuerdo al aporte de calorías por parte de los macronutrientes, es decir, de los hidratos de carbono, de las proteínas y las grasas. Habitualmente se manejan entre 50 y 55% de hidratos de carbono, entre un 15 y un 20% de proteínas y un 30% de grasas. Luego de determinar los porcentajes de calorías que van a ser aportados por cada uno de estos macronutrientes, tenemos que expresar los mismos en gramos para poder trasladarlos a los alimentos, para lo cual decimos que los hidratos de carbono aportan 4 kilocalorías por cada gramo de alimento. Las proteínas aportan 4 kilocalorías por cada gramo, los lípidos 9 kilocalorías por cada gramo. Entonces, un ejemplo de fórmula sintética para un plan de alimentación de 2.200 kilocalorías, tenemos que el 50% vamos a decidir aportarlo por hidratos de carbono, es decir, 1.100 calorías que los dividimos por los 4 calorías por cada gramo, me da que el plan de alimentación debe aportar 275 gramos de hidratos de carbono. 20% de proteínas son 440 kilocalorías aportadas por proteínas, dividido 4 kilocalorías por gramo, nos da 110 gramos a ser aportado por proteínas. Y por último, un 30% de lípidos es igual a 660 kilocalorías, dividido las 9 kilocalorías por gramo que me aportan los lípidos, me da que el plan debe aportar 73,33 gramos de lípidos diariamente. En cuanto a los caracteres del régimen, tenemos lo que son las vitaminas y minerales y se cubren con una alimentación equilibrada. ¿Sí? Rara vez es necesario suplementar a menos que haya algún déficit importante. En cuanto a los caracteres físicos y químicos, tenemos la consistencia, que puede ser blanda, líquida, sólida, semisólida, temperatura, templado, frío, caliente, el peso, qué cantidad de gramos va a aportar el plan y el volumen, sabor y aroma,
cantidades de residuos, por ejemplo, de fibra y contenido de purinas. Por otro lado, la distribución, es decir, cómo va a distribuir la totalidad de los alimentos a lo largo del día el paciente, que vaya a realizar, por ejemplo, las 4 comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, si va a sumar colaciones entre medio de las comidas principales. En cuanto a la fórmula desarrollada, consiste en seleccionar los alimentos que se van a incluir en el plan nutricional y se considerará la composición química de cada uno de los alimentos, es decir, cuánto me aportan los alimentos de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Esto puede tener un margen, como vamos a ver más adelante, porque es muy difícil que los valores nos den exactos. En cuanto a la composición química de los alimentos, acá podemos observar en este cuadro que tenemos alimentos como la leche entera, queso, huevo, carnes, en promedio, hortalizas A, B, C y frutas, y el contenido de cada una de ellas en cuanto a hidratos de carbono, proteínas y grasas. Tenemos que considerar que estas cantidades en gramos de hidrato de carbono, proteínas y grasas corresponden a 100 gramos de alimentos o 100 mililitros en el caso de la leche. Es decir, por ejemplo, 100 gramos de frutas aportan 12 gramos de hidratos de carbono, 1 gramo de proteínas y no aportan grasas. Acá continuamos la composición química de los alimentos para lo que son cereales, legumbres, pan, galletitas de agua, azúcar, dulce, aceite y manteca. Ahora, un ejemplo, ¿sí?, de cómo implementar la fórmula desarrollada. Por ejemplo, tenemos un plan de 2000 calorías y para el cual desarrollamos una fórmula sintética considerando un 55% de hidratos de carbono, es decir, 1100 calorías, lo que equivale a 275 gramos de hidratos de carbono, 15% de proteínas, que son 300 calorías, lo que equivale a 75 gramos de proteínas, y por último un 30% de grasas, que equivalen a 600 kilocalorías, es decir, 66 gramos de grasa. Esto es lo que debemos cubrir según nuestra fórmula sintética. Ahora lo vamos a trasladar a los distintos alimentos. Vamos a elegir qué cantidad en gramos o en mililitros de cada uno de los alimentos que la persona tiene que consumir todos los días y vamos a calcular esa cantidad, cuánto nos aporta en hidratos de carbono, en proteínas y en grasas. Acá lo podemos visualizar con los distintos alimentos que elegimos para este plan de alimentación. Elegimos yogur, queso, huevo, carnes, hortalizas A, B, C y frutas, cereales, legumbres, pan, galletitas, azúcares, dulces, aceite, mayonesa y manteca. Luego de haber hecho todos los cálculos para las cantidades de cada uno de estos alimentos y su aporte de hidratos de carbono, proteínas y grasas, se van a sumar las 4 columnas. Y como resultado nos va a dar que este plan de alimentación va a aportar en 1.935 gramos de alimentos totales, 274,02 gramos de hidratos de carbono, 79,2 gramos de proteínas y 67,97 gramos de lípidos, ¿sí? Esta fórmula desarrollada yo se las pongo a modo de ejemplo, para que ustedes vean cómo trasladamos o cómo llegamos de las 2100, 2200 calorías que calculamos que tiene que consumir el paciente a cuántos alimentos yo le voy a decir a mi paciente que tiene que consumir cada día. Pero no lo vamos a calcular durante la cursada porque, como habrán visto, es un cuadro bastante complejo de hacer para que todos los valores den correctos, con lo cual no se va a calcular durante la cursada, pero sí está bueno que ustedes lo vean y sepan cómo llegamos de decir, bueno, esta persona va a comer 2000 calorías, a decirle a la persona tenés que comer, por ejemplo, 70 gramos de cereales todos los días. Bueno, acá para finalizar vamos a ver un caso clínico en cuanto al cálculo de la fórmula sintética, considerando un plan de 2100 calorías para un BCT
del 50% aportado por hidratos de carbono, que sabemos que aportan 4 kilocalorías por gramo, del BCT un 20% de proteínas que van a aportar 4 kilocalorías por gramo, y para un BCT el 30% aportado por lípidos que van a tener 9 kilocalorías por gramo. Entonces, tenemos 50% de hidratos de carbono, de 2.100 calorías son 1.050 calorías, dividido las 4 kilocalorías por gramo. Nos dice que el plan de alimentación tiene que aportar 262,5 gramos de hidratos de carbono. En el caso de las proteínas, tenemos un 20% de 2.100 kilocalorías, lo que equivalen a 420 kilocalorías dividido las 4 kilocalorías por gramo, son 105 gramos de proteínas. Y por último, el 30% de 2.100 kilocalorías correspondiente a los lípidos son 630 kilocalorías dividido las 9 kilocalorías por gramo, lo que nos da como resultado 70 gramos de lípidos. Bueno, con esto finalizamos esta presentación. Muchísimas gracias por su atención.